Buenas tardes chicos, bienvenidos a la clase de física. Les voy a tomar la lista en este momento, ¿sí? A ver, entonces, por favor, atienda a la lista. Arellano. No está el señor Arellano. Bravo. Creo que es el señor Bravo. Catagna. Cruz. Cueva. Díaz. Leimen. López. Mora Eric. Presente. Mora Alexander. Morales. Presente. Orden. Ortiz. Presente, Lice. Perengüez. Presente, Lice. Pérez. Presente, Lice. Quinto. Presente, Lice. Suárez. Túqueres. Lice, buenos días, buenas tardes, perdón. Dígame su nombre. Buenas tardes. Lice Cueva. Ya. A ver, me quedé en Túqueres. Uchiña. Presente, Licen. Vázquez. Villamar. Yupa. Presente, Lice. Bien. Entonces, iniciemos. A ver, ahorita llegó la señorita Orden. Bien. Bien. Hoy nos toca ver fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Ya hablamos en clases anteriores sobre la fuerza electromotriz, ¿sí? Se denomina fuerza electromotriz a la energía que proviene de cualquier fuente, medio o dispositivo que nos suministre corriente eléctrica, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos una batería, un switch, aquí tenemos una bombilla, ¿ya? Y un fusible, ¿ya? Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es la tensión que nosotros encontramos en dos puntos. Nosotros ubicamos el multímetro, una punta aquí y otra punta acá, y tenemos una diferencia de potencial. De igual forma podemos ubicar aquí y acá, tenemos una diferencia de potencial, y así en los elementos que nosotros vayamos ubicando vamos a encontrar una diferencia de potencial en cada uno de ellos. Es la caída de tensión que existe entre ellos. Entonces, como les decía, para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos. Uno tiene que ser el negativo y otro el positivo. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir la diferencia de potencial en este punto, nosotros no vamos a medir nada. Pero tenemos que poner, si ponemos una punta del multímetro aquí y la otra ponemos acá, vamos a encontrar una diferencia de potencial. Si una punta del multímetro ponemos aquí y otra acá, no vamos a encontrar absolutamente nada y nos va a dar un valor de cero. Si ponemos la punta aquí y la otra punta acá, ya tenemos una diferencia de potencial. Si ponemos aquí las dos puntas en el positivo, igual no vamos a observar absolutamente nada, ¿ya? Entonces, dice que nosotros tenemos que ubicar
la diferencia de potencial en los polos negativo y el otro positivo de dicha fuente. Y esta tiene que ser capaz de impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Si el circuito está abierto, no se puede impulsar cargas eléctricas. Únicamente tiene que estar el circuito cerrado para que los electrones puedan fluir de una manera correcta, para que exista flujo de electrones. Bien, el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie S en el espacio. Este es el flujo magnético. Es algo parecido a la corriente eléctrica, ¿sí? Pero ahí vamos a empezar a estudiar lo que es el magnetismo. Este es el siguiente tema, ¿sí? Entonces, ahorita no lo vamos a profundizar demasiado. Tenemos la corriente alterna. ¿Qué se entiende por corriente alterna? Es aquella que varía periódicamente, ¿sí? En el tiempo, en el sentido del movimiento de los electrones y como consecuencia de ello, el de la intensidad o la razón es el fenómeno, ¿sí? La intensidad. Asimismo, la variación periódica en la polaridad producida en los bornes de un generador. En una corriente alterna, esta no es constante y al no ser constante, la diferencia de potencial entre los bornes del generador tampoco lo son, ¿sí? Entonces la intensidad de corriente tampoco va a ser constante. Entonces nosotros vamos a obtener una señal como esta, es una señal senoidal o cosenoidal. Generalmente es una señal senoidal que parte de aquí del origen, ¿sí? La señal coseno parte de -1, de acá. Generalmente es una sinusoide, como le solemos llamar. Entonces nosotros vamos a tener el voltaje máximo, ¿sí? El voltaje va a depender del tiempo. Y será el voltaje máximo por el seno de omega t. Y esta es la tensión instantánea. Déjame le anoto al señor que acaba de entrar. Ya. Y además la corriente. La corriente también depende del tiempo, ¿sí? O intensidad. Entonces vamos a tener la corriente máxima por el seno de omega t, ¿ya? Entonces aquí depende también del ángulo de fase que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces también depende del periodo, o sea, del tiempo. La corriente continua, ¿a qué entendemos por corriente continua? Es aquella en la que el sentido del movimiento de los electrones siempre va a ser el mismo, ¿sí? Es continua. Y como consecuencia también lo es la intensidad o corriente. Y la diferencia de potencial que existe entre los bornes del generador es constante. Y ahí podemos nosotros decir que se cumple la ley de Ohm para un hilo conductor, ¿ya? Recuerden, en la corriente alterna no vamos a utilizar la ley de Ohm para un hilo conductor porque la variación de la corriente no es constante, ¿sí? Entonces varía la corriente, varía el voltaje. Bueno. Entonces vamos a... Bien. Para que quede entendido el siguiente tema, la resistencia y capacitancia. ¿Qué es la resistencia? Los metales están formados por átomos, ¿sí? Y estos forman una red cristalina. Esta red es la estructura por la cual circulan los electrones, fluyen los electrones. Pero este movimiento es bastante desordenado, ¿sí? Se puede decir que es algo caótico, como cuando en una vía se tiene tráfico
pero sin semáforos, sin señales de tráfico, ¿ya? Entonces se va a tornar caótico, van a chocarse los vehículos, van a atropellar gente, van a circular por donde quiera, ¿sí? Entonces para ello existen las señales, ¿verdad? Semáforos y las señales de tránsito. Lo mismo ocurre, o algo parecido, similar ocurre en los cables conductores, ¿sí? Para nosotros poderle dar un movimiento que no sea tan desordenado, no sea caótico, nosotros usamos unos dispositivos llamados resistencias, ¿sí? Estos le va a aumentar o disminuir la excitación de los electrones, ¿sí? Entonces, cuando van a pasar por una resistencia, esta resistencia va a dejar pasar algo, o sea, va a funcionar como un cinturoncito, ¿sí? Los electrones vienen por este tubito, que es el conductor de corriente, ¿sí? Pero cuando se encuentra con la resistencia, estará así, reducido a lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, para eso, nosotros le ponemos un valor de resistencia. ¿Para qué? Para que pase menos flujo de electrones y los elementos que van a funcionar no se nos vayan a quemar por la intensidad que va a tener, ¿sí? Entonces, la resistencia es la dificultad. Es la dificultad al paso de electrones, es la oposición al paso de electrones, ¿sí? Y por ello, nosotros la usamos en los circuitos. Ahora, nosotros tenemos los resistores en serie, ¿ya? Cuando nos encontramos con un circuito de esta manera, ¿sí? Estos están en serie, ¿ya? Mira, está uno a continuación del otro. Bien, y vamos a tener algunas condiciones. El voltaje, la caída de tensión en cada uno de estos elementos va a sumarse, ¿sí? Entonces el voltaje 1 más el voltaje 2 y más el voltaje 3 y más los voltajes N que tengamos, ¿sí? Dependiendo tantas resistencias tengamos. Pero la corriente va a ser la misma en cada uno de estos elementos, en serie, para las resistencias, ¿sí? En serie. Recuerden, entonces, para nosotros poder sacar una resistencia equivalente en un circuito en serie, simplemente vamos a sumar todas sus resistencias, ¿sí? La corriente total será la misma, la corriente total será igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente 3, etc. Igual a la corriente N. Vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿sí? Resistencia es igual al voltaje dividido para la intensidad de corriente, ¿ya? Y por ley de Ohm, nosotros tenemos que el voltaje total o equivalente será igual a la suma de sus voltajes de las caídas de tensión en cada uno de los elementos, ¿ya? Cada uno de estos elementos vamos a tener una caída de tensión, quiere decir un voltaje, ¿sí? Vamos a tener una diferencia de potencial entre este punto y este punto, este punto y este punto, este punto y este punto, ¿sí? Y se van a sumar. Ahora, vamos a tener también las resistencias en paralelo. Miren, están en paralelo estas tres, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular? En este caso vamos a tener que el voltaje o la caída de tensión en cada uno de ellos va a ser la misma. La corriente se va a sumar en un circuito en paralelo, pero de resistencias. Ya vamos a ver de los capacitores, de las capacitantes, ¿sí? Y para nosotros poder sacar la resistencia equivalente es el inverso de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, la resistencia equivalente es el inverso de la resistencia equivalente igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más el inverso de tantas resistencias tengamos, ¿sí? A la N. Entonces, nosotros podemos observar que en un circuito en serie, la resistencia total es la suma aritmética de cada resistencia,
la suma. En paralelo, el recíproco de la resistencia es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias. ¿Cuál es el recíproco? Únicamente el inverso, ¿sí? Bien. Solo esperen un segundo. Ya. Y recuerden que en paralelo la corriente se divide. Entonces nosotros vamos a sumar las corrientes, ¿sí? En paralelo la corriente se divide y el voltaje es el mismo. En serie, ¿qué es lo que sucede? La corriente es la misma y el voltaje se suma, ¿sí? Es lo contrario, ¿ya? Cuando vamos a sacar la resistencia equivalente en paralelo es el recíproco de las resistencias y en serie es la suma aritmética normal, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? No, Lice. ¿No? Todo claro. Listo. Bueno, esto ustedes ya deben saberlo, ¿no? Porque ya han realizado circuitos y han visto ya electricidad y electrónica ya hace algún tiempo. ¿Ya? Bien, a ver. Ahora nos vamos a lo que son las capacitancias, ¿sí? La capacitancia. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender como capacitancia? Primero tenemos que entender el término capacitor o condensador. Este elemento se encarga de almacenar energía, ¿sí? Almacena electrones. ¿Ya? Para luego proveer al circuito de esta energía, ¿sí? Son como unos tanquecitos, también tenemos los que son como unas lentejitas, ¿sí? Y estos, su unidad de medida es el faradio. Entonces, un faradio es un coulombio por cada voltio, ¿ya? Un faradio es un coulombio dividido para voltios, ¿sí? Quiere decir que tenemos un coulombio por cada voltio. Ahora, por dentro está construido un capacitor. Generalmente tienen una placa, tienen dos placas que cubren el dieléctrico, ¿sí? Y aquí está el conductor, ¿ya? Entonces tienen dos placas y aquí tenemos el dieléctrico en donde vamos a almacenar esta energía, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un capacitor. Estos son como botellitas, ¿ya? Dentro de él, no sé si ustedes alguna vez han abierto un capacitor, tiene el dieléctrico, son unos como papelitos envueltos ahí con el dieléctrico. Estos se utilizan para generar campos eléctricos y brindan pulsaciones eléctricas, ya que estos trabajan a ciertas temperaturas y van a almacenar energía, ¿sí? Entonces, también tienen las funciones en los equipos de radio de dejar pasar frecuencias. Entonces, nosotros, bueno, ya en electrónica vemos lo que son frecuencias de corte y, bueno, muchas cosas que se utilizan, muchos temas que incluyen los capacitores, incluso las gráficas que tenemos en la carga y descarga de un capacitor. También es muy importante saber que la energía acumulada en un capacitor se da por el producto entre el diferencial de potencial y la carga, ¿sí? Entonces tenemos que la energía es igual al diferencial de potencial y la carga. La carga es la C y V al cuadrado es el diferencial de potencial. A ver. Ya. Esto les... No, pero es que se pasó de más. Se pasó de más. Bien. Mientras tanto, mientras pasan las páginas del libro,
En cuestión a los capacitores, es lo contrario a las resistencias, ¿sí? Cuando nosotros tenemos capacitores en serie y en paralelo, será contrario a la resistencia, ¿sí? Déjeme pasarle uno más. Ya. Y uno más. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos los condensadores en serie y en paralelo, en serie se dice cuando dos condensadores se encuentran como en la figura, ¿sí? En serie. Y en paralelo de esta forma, ¿sí? Entonces, los condensadores en paralelo, al igual como sucede en las resistencias, la diferencia de potencial entre los terminales de los condensadores es la misma, ¿sí? En cada uno de ellos. Entonces, la diferencia de potencial o el voltaje será el mismo. ¿En qué? En paralelo, en los condensadores. Eso deben tener muy en cuenta. Además, se tiene carga, ¿verdad? Entonces, entendemos que esta se va a distribuir en cada uno de ellos de tal forma que la suma de las cargas de los circuitos en paralelo nos va a dar la carga total, ¿sí? Esto es en paralelo. La suma de las cargas nos va a dar la carga total y el voltaje será el mismo, en paralelo. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la carga será igual a Q, ¿sí? Será igual al voltaje por la capacitancia, ¿ya? Si reemplazamos Q para cada sistema, según estas propiedades tenemos esto, que la capacitancia total será igual a la suma de todas sus capacitancias para los condensadores en paralelo. Y para los condensadores en serie vamos a tener que el voltaje total o equivalente será igual a la suma de todos sus voltajes. En serie tenemos los recíprocos, ¿sí? Tenemos el recíproco de la capacitancia, equivalente será igual a la suma de todos sus recíprocos, ¿sí? Para los capacitores en serie. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Y esa N qué significa? La N. Sí. ¿Cuál N? A ver, déjenme regresar. Regresamos. ¿Dónde estamos ahorita? Ah, estamos en la N. A ver, aquí o acá. ¿Dónde está la N? Ahí dice, en Q sub N creo que es. ¿Aquí? Sí, dice. Ah, no, no es N. Es la carga igual al voltaje por la capacitancia. No, dicen ahí arriba dice Q. Y la N Ah, está Q sub ahí. N. Sí. Ah, es la suma. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, 5 capacitores, entonces sería la carga 1 más la carga 2, más la carga 3, más la carga 4, y nosotros le ponemos a la N, o sea, N cargas, ¿sí? ¿Sí me entienden? Ya dicen. Sí, O sea, sí, dice. N cargas. Incluso aquí, por ejemplo, la capacitancia, el recíproco de cada una de las capacitancias, más puntitos suspensivos, el recíproco de la capacitancia N, ¿sí? Quiere decir un exponente, un exponencial, ¿sí? Ustedes han escuchado que te he dicho N veces que no hagas eso, ¿ya? Bueno, aquí en mi casa mi hija sí me ha escuchado porque cuando uno estudia matemática y eso, entonces se le queda eso de, te he dicho tantas veces elevado a la N que no hagas esas cosas, o que no digas eso. Entonces, es para que me entiendan, ¿no? Porque en matemática, por ejemplo, decimos 3 elevado al cuadrado, 5 elevado al octavo, 8 elevado a la n. Es un término infinitesimal para nosotros referirnos a un infinito número de elementos.
¿Ya? Listo. O sea, ese te he dicho N veces que no, eso es un término que se suele decir, al menos las personas que se estudian matemáticas. Oh, no, se me fue la página. Ya, aquí estoy. No sé qué pasó, que salió. Bueno, entonces tenemos todavía unos minutos. Tenemos la FEM, ¿sí? Los circuitos eléctricos y la fuerza electromotriz. Sí, como hemos hablado, y ustedes ya saben cuál es la fuerza electromotriz. ¿Sí? Cuando se realizan construcciones en viviendas, oficinas, edificios y cualquier tipo de construcción, se puede observar los planos, ¿no? Para poder conectar los equipos eléctricos y electrónicos. Siempre debe existir un plano eléctrico, ¿ya? Y ahora no solamente un plano eléctrico, ahora también debe existir un plano de puntos de conexión de red, por ejemplo. Entonces, dentro de estos planos para las construcciones, siempre debe existir un plano eléctrico y en estos se especifica la ubicación de cada toma corriente. Esto ya viene por decisión de la persona que diseña, si el arquitecto o el ingeniero civil que diseña, ¿no? Y para conectar otros instrumentos. Entonces, ustedes saben que deben existir varios tomacorrientes para nosotros poder desplazarnos con nuestros aparatos electrónicos, ¿verdad? Ya, estos forman parte de una estructura. Entonces, tenemos dos tipos de corrientes. En primer lugar, se tiene la corriente alterna, que ya hablamos. También tenemos la corriente continua, pero del tomacorriente que nosotros tenemos en la pared, de ahí viene la corriente alterna para poder alimentar a nuestros equipos. Bueno, de forma tradicional se usan en las casas los tomacorrientes y esta puede ser producida por alternadores o centrales eléctricas. Y por otro lado también tenemos la corriente continua, que como su nombre lo indica, esta produce una energía constante y esta no varía en el tiempo, ¿sí? Tenemos únicamente dos valores que son ceros y uno. Y esta generalmente es producida por pilas, baterías, etcétera. También por los transformadores, ¿sí? Pasa la corriente alterna por un transformador y la convierte en corriente continua con algunos circuitos electrónicos, ¿sí? Con puentes de diodos, etcétera, para poder nosotros estabilizar esta corriente, por ejemplo, en 5 voltios, el voltaje de 5 voltios y a una corriente más baja, por ejemplo, en miliamperios, cuando trabajamos con 5 voltios, por ejemplo, trabajamos con miliamperios. No podemos trabajar con amperios porque es una corriente muy elevada para ese voltaje, ¿sí? Entonces, la vida útil de las baterías y de las pilas depende del estado en el que se encuentre, ¿sí? Si esta está deteriorada, afecta el paso del voltaje hacia el artefacto electrónico. Bien, la fuerza electromotriz es una fuente que suministra corriente eléctrica, ¿sí? Suministra voltaje, corriente. Sus siglas son FEM, ¿sí? Y muchas veces se la representa con epsilon. Una pregunta, ¿por qué hay, o sea, tanta diferencia, variedad de baterías? Todas, pero supongo que son lo mismo, ¿no? Tienen la misma funcionalidad y todo. Sí, pero es que nos entregan diferentes voltajes a diferentes corrientes. Entonces hay equipos que trabajan, digamos, a 9 voltios con una corriente un poquito más elevada y otros que trabajan a 5 voltios con otra corriente en miliamperios igual. Los celulares, hay unos celulares, los primeros celulares empezaron a trabajar a 3 voltios, 3.8 voltios, así. ¿Ya? Entonces, uno siempre tiene que fijarse en el voltaje y la corriente al cual trabaja cada elemento eléctrico o electrónico para nosotros poder utilizar ciertas baterías. Por eso hay diferentes baterías, hay baterías pequeñitas, pilas AAA, hay las AA, hay esas gorditas grandes, hay las de 9 voltios, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿dónde estaba? Bien, entonces nosotros le representamos también a la FEM por epsilon, ¿sí? Esta es la letra griega epsilon. Las FEM pueden impulsar cargas eléctricas a través de circuitos cerrados.
¿sí? Y estos deben tener siempre dos bornes, uno positivo y uno negativo. Y esto lo podemos ver en las baterías de los autos y también lo vemos en las pilas que nosotros utilizamos para los controles remotos, para los carritos a control remoto, etc. Ya, la FEM se expresa en voltios, ¿sí? Y bien, aquí tenemos algo importante. Nosotros debemos observar que la forma de brindar energía es por medio de procesos químicos, ¿sí? Como son en el caso de las pilas de zinc y carbón, o en las baterías de autos que contienen plomo y ácido. Ya, y todo elemento forma parte del circuito electrónico y ocasiona eléctrico o electrónico y ocasiona una resistencia interna al sistema. Todos los elementos ocasionan resistencias internas y debemos considerar la resistencia con la ley de Ohm del voltaje igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? Y la fórmula para nosotros encontrar la FEM, la corriente con la FEM, es la corriente o la intensidad es igual a la FEM, ¿sí? Dividido para la resistencia más la resistencia interna del elemento. Tenemos que darnos cuenta de la resistencia interna del elemento. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, ya les pongo la tarea, ya les activo. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿No? Yep. Bien, chicos, No, Licen, entonces todo que claro. tengan un lindo fin de semana. Hacen la tarea de las pilas. siguientes páginas. Y nos vemos el día lunes. Dice, ¿me puede poner en lista, porfa? ¿Quién? No, Sí, Lice. sí, ya les puse. Mientras